Muy buenas noches, amados. Bendiciones. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde a todos. De verdad que es un placer, luego de estar retirado 2 semanas descansando, con problemas que se pasan, gajes del oficio, cosas momentáneas que suceden. Hoy retornamos y retomamos nuestra serie de los 6 mandamientos constantes. Estamos estudiando esta serie maravillosa de esos mandamientos que son ineludibles, que son necesarios, neurálgicos en la vida de un hijo de Dios. No pueden evitarse por ningún momento. Si usted observa los mandamientos, de eso se trata, ser parte del reino de Dios. Fernando, ¿y qué es el reino de Dios? El reino de Dios somos nosotros, los que estamos siendo influenciados y dominados por la influencia de ese rey maravilloso que es Yud-He Bajé. Y nosotros que demostramos esa influencia, ese sometimiento voluntario al reino de Dios, la cual nosotros nos sometemos a sus mandamientos. Entonces sus mandamientos son la certeza y la señal de que nosotros estamos en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es inclusivo y excluyente a la vez. Oye, y te incluye cuando obedeces, pero si no obedeces tú no eres parte. Hay una exclusión inmediata del que no observa el mandamiento, no es parte del dominio de los cielos. Hoy yo quiero hablarles de un mandamiento, el quinto mandamiento exactamente de los 6 mandamientos constantes, que se llama el temor a el Eterno, el temor a Adonai, el temor a Yud-Heh Vav-Heh. Puede llamarse también, como se le conoce en el judaísmo, en la fe bíblica, como el Yirat HaShamayim. Es el temor a los cielos. Así que permítame iniciar esta charla diciendo esto, una introducción primero, luego entraremos en cosas técnicas de lo que implica el concepto de Yirah HaShamayim. Estos 6 mandamientos constantes que estamos estudiando toman forma o toman autoridad de un principio fundamental que es tomado, es rendido, es proclamado por los sabios de Israel. Es importante saber, como dicen los sabios, que debo imaginarme a Elohim frente a mí en todo momento. Es decir, que aquel que quiera agradar a Dios, que aquel que quiera cumplir los mandamientos de la Torá, en este caso, estos 6 mandamientos que son importantísimos, son necesarios, usted debe ser muy cuidadoso en cumplirlo y estar siempre consciente de hacer estos 6 mandamientos que el Eterno nos ordena. De manera que quiero que usted tenga la idea de lo que yo quiero referirme cuando hablo de mandamiento. Hay varias formas de entender qué es un mandamiento. La primera forma o entendimiento de mandamiento es en su significado simple. Un mandamiento literalmente significa orden. Esta palabra, que ya usted conoce y sabe, figura alrededor de 360 veces de distintas formas, de distintas maneras dentro del texto hebreo. Los sabios han entendido y han codificado dentro de todas las ocurrencias del concepto mitzvah, que es orden, han codificado 603 en total. Es interesante que lo primero que hay que saber que lo que es mitzvah, traducido como mandamiento, es que significa orden. O sea, que cuando yo obedezco a Dios, estoy viviendo ordenadamente. El que establece el orden en mi vida es el mandamiento, la dirección que Dios me da. Esto es lo primero. Lo segundo, y ya en su uso cotidiano, la palabra mitzvah suele significar también una buena acción. O sea, que cada vez que yo obedezco a Dios, no solamente estoy caminando ordenadamente, sino que también yo estoy haciendo una buena acción. ¿Se acuerda usted que somos salvos, no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios? Por eso el libro de Efesios dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. No es un don de ustedes, es un don de Dios. Pero luego cuando usted sigue leyendo ese texto, dice que usted y yo fuimos creados, usted y yo fuimos creados, todos nosotros fuimos creados
para hacer buenas obras. ¿A qué se refiere esas buenas obras? Cada vez que usted escucha a Pablo hablando de una obra, de una buena obra, se refiere a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, por tanto, implican una buena acción. Una buena acción sería, bueno, cruzar una anciana en la calle. Una buena acción sería compartir tu alimento con un indigente. Una buena acción sería tú dar soporte emocional a alguien que está sufriendo emocionalmente. Eso sería una buena obra. Y este uso es muy antiguo. Y los sabios de Israel han, por así decirlo, han establecido que una buena acción, su acto más importante es un acto de caridad. Cuando usted hace acá. Qué interesante que la palabra mitzvah no solamente significa orden, no solamente significa una buena acción. Hay otra implicación con este concepto. Y está asociado al concepto arameo de Zabat, que significa literalmente unirse a alguien. Es decir, que cuando yo obedezco el mandamiento, me uno a Dios, hago sinergia con Él, me convierto en su compañero. Es decir, que cuando yo obedezco a Dios, ordeno mi vida, en ese justamente estoy haciendo una buena acción, y yo entonces me conecto, por tanto, en cuerpo, mente y alma a la voluntad de ese creador. A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de Torah, cuando hablamos de mitzvah. Por eso Torah es enseñanza de que de las mitzvot, que implica orden, implica una buena acción y que implica conexión, ese compañerismo con Dios. Este es el fundamento de este concepto hebreo. Por eso la Biblia dice, perdón, los sabios de Israel siempre dicen, debo imaginarme a Elohim frente a mí en todo momento. Si Elohim está presente en todo momento, yo debo obedecer los mandamientos que en todo momento Él me exige que haga. Y esos son estos 6 mandamientos. Hemos visto, Hashem, por la misericordia de Dios, hemos visto ya, discúlpeme, estamos en vivo, varios de esos conceptos, varios de esos mandamientos. El primer mandamiento que analizamos, yo le invito a que vaya a la charla, están ahí disponibles los 4 anteriores, vaya y búsquelo, estudie, profundícelo. El primero es saber que Dios existe. Este es el primer mandamiento constante. El segundo es no creer en ningún otro poder. Es imposible que usted piense que hay otro poder aparte de Dios. Tercero, es saber que Dios es uno, único. Dios está fuera de toda categoría y comparación. El cuarto es el mandamiento de amar al Eterno. Y el quinto, que nos compete en el día de hoy, que vamos a estudiar ya, es el mandamiento de temer a Dios. Así que estos son los mandamientos que son ineludibles, mis amados, que son neurálgicos, que son inevitables para un hijo de Dios. Así que voy a dar por comenzado esta charla de hoy acerca del quinto mandamiento. Así que permítame iniciar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de temer a Dios? Ya hemos definido mandamientos. Permítame ahora entrar en este concepto de temer a Dios. Hay muchos malos entendimientos de lo que es temer a Dios, ya que el instinto humano es escaparse del miedo. O sea, el instinto humano, esa reacción natural del ser humano de sobrevivir, de permanecer vivo, te hace escapar del miedo. Es interesante saber que la Biblia enseña que ese miedo a Dios o ese temor a Elohim, en lugar de ser algo que yo me escape, no. Debe ser un motivador positivo para lograr la grandeza que Dios ha determinado que yo voy a lograr en esta vida. Por esa razón que la palabra temor, que es irá, nos enseña que en lugar de yo alejarme del temor, que en lugar de yo apartarme y correr del temor, yo debo usar el temor para
desatar, por así decirlo, lograr consolidar el diseño y el llamado, la grandeza a la cual nosotros fuimos destinados. Es decir, que la lección esencial de la vida es abrir nuestros ojos a las oportunidades disponibles. El Señor en todo momento ha creado el escenario de oportunidades para nosotros poder lograr grandeza. Por tanto, el temer de las consecuencias que provoca evadir esa realidad nos traerá un detrimento, mis amados, en nuestra persecución de la grandeza que Dios ha determinado para nosotros. Es decir, que el temor, que es como cualquier otra emoción, que tiene tiene una dualidad, vamos a llamarle así, es dual. Es decir, que tiene tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Es decir, que el temor, cuando nosotros lo enfocamos desde el punto de vista negativo y nos afecta negativamente, nos debilita. El temor positivo, al contrario, esa faceta dual del temor, en vez de ser debilitante, es estimulante. Es un impulsador de mi potencial. Pero cuando ese temor se convierte en algo negativo, hace que la sangre hierva, por así decirlo, fluya con gran poder en nuestras venas. Pero también, si lo usamos desde el punto de vista positivo, nos da el poder de lograr lo que queremos lograr en esta vida. ¿Cómo usted prefiere usar este elemento importante del temor, del Irat Hashamay? Por ejemplo, si estás caminando y te encuentras con una serpiente. Bueno, las mujeres le temen tanto a los ratones. Una mujer ve un ratón o una cucaracha, se vuelve loca, levanta inmediatamente esa alerta, esa emoción, sube a borbotones en su vida. Cuando alguien se encuentra, por ejemplo, con una serpiente, un ratón, una cucaracha, el miedo le hará quizás correr a una velocidad impresionante, inclusive saltarse una pared como un atleta olímpico. Es decir, que el temor, mis amados, puede ser que tú destruyas tus sueños o puede hacer también que salgas del mundo de los ensueños y entres completamente a la realidad. Es decir, que tomar la decisión correcta en cuanto al temor en nuestras vidas es una lucha constante en nuestra naturaleza humana. Tenemos una inclinación de irnos por el camino fácil e ignorar las consecuencias futuras. El miedo, por tanto, a las consecuencias puede ser un gran motivador para hacer un trabajo rápido, pero un trabajo efectivo. Por eso pregunto, ¿ver o no ver? Esa es la gran pregunta de la Torá. ¿Ver o no ver? ¿Por qué? Porque el temor tiene que ver con completa libertad. Imagínate cámaras ocultas que te están monitoreando en tu proceso de existencia. Todo el mundo te está viendo. Bueno, usted vieron quizás una película que se llama The Truman Show. Yo no sé si usted ha visto esa película. Una película extraordinaria que habla de este ejemplo que quiero darle, donde una vida fue monitoreada desde que era pequeño hasta que era ya un adulto. Y cuando él descubre eso al final, es una impresionante película que habla de cómo nos observan en nuestra realidad. Más o menos es esto que estoy tratando de que usted me entienda. Imaginémonos que hay una cámara oculta que nos está monitoreando todo el proceso de nuestra vida. Todo el mundo nos está observando, todo el mundo nos está viendo. La gente aplaude cuando tiene éxito, pero abuchea cuando fracasa. Todas las personas están observando, te están viendo. La pregunta es entonces, si alguien te está viendo,
no te cuidarías en cada uno de tus movimientos. No tomarías previsión de las decisiones que vas a hacer. ¿Acaso tu motivación para lograr el éxito no se incrementaría tremendamente? Yo creo que sí. Es por esa razón que cuando nosotros tenemos el temor de Dios, caminamos en este mundo con una conciencia constante de que Dios está ahí. Todo está grabado en un videocassette, por así decirlo. Por esa razón pregunto, ¿estás tú maximizando al saber que Dios te ve? Bueno, la Biblia lo dice, dice que los ojos de Dios están sobre la creación. Por esa razón pregunto, ¿estás maximizando la oportunidad de vivir o la estás desperdiciando? ¿Por qué? Porque un día nosotros tendremos que contestar nuestras acciones. Es decir, que este temor juega un papel importante dentro de esta realidad. El temor te puede motivar a obtener grandeza. Y desafortunadamente, debo decir, la naturaleza humana es distraerse. Cada uno de nosotros tiene una inclinación dudosa. Bueno, le llamamos Yetzer-Hara. Y es como un perro vicioso. El Yetzer-Hara es como un perro malsano. Siempre te está amenazando. ¿Cuándo ustedes se han encontrado con esos perros que siempre viven amenazando el territorio, quieren tomar el territorio? Son perros territoriales. Por ejemplo, los chihuahuas son perros territoriales. Por esa razón debemos entender que el miedo, el temor al eterno, es el medio mediante el cual nosotros podemos adquirir todas las otras misbot. Las 612 mandamientos exteriores, aparte del temor, se adquieren con este principio de Yirat HaShamayim. Y la llave para adquirir todo lo que queramos lograr en este mundo está en el concepto de Yirat HaShamayim. Es por esa razón que yo debo preguntarle a usted hoy, ¿qué lo está deteniendo? Por ejemplo, usted debe considerar varios mitos en cuanto al temor. Existen 4. El primer mito es que el temor es doloroso. Hay gente que dice, el temor es doloroso. Por un lado, la gente dice que el miedo es amenazador, que el miedo es incómodo. En ese sentido, estructuramos nuestras vidas para evadirlo, para minimizarlo. Por otro lado, la gente se sube a las montañas rusas, inclusive se somete a películas de terror. Bueno, a mi hija le gusta esa película de terror. Es decir, que gente está pagando sumas de dinero para ser asustado. La pregunta es cómo yo entiendo esta contradicción. La única forma es entender que esto es un error, el pensar que el temor es doloroso. Sí, el miedo es incómodo, pero nos trae un gran placer. ¿Veo la paradoja? Por ejemplo, si te tiran de un avión, antes de que tú abras el paracaídas, se te olvidan todas las tonterías de este mundo. El roce con la muerte, de igual manera, te hará apreciar lo bueno de estar vivo. En otras palabras, esta emoción fuerte lo que hace es que te conecta con la realidad. Y ahí de repente la vida se convierte en algo emocionante. El temor contrarresta en cierto sentido, para que usted me entienda, la incomodidad del temor, enfocándote en el lado positivo. Cada momento es vivido con conciencia y emoción. Es decir, que el temor reúne tus poderes, tus capacidades, tus fuerzas internas para poder desatar el potencial. Y en esa justa medida tú puedes usar todo tu potencial. ¿Y cómo uno se motiva con el temor?
¿Por qué? Porque es emocionante estar con temor. Por ejemplo, vaya a un parque de diversiones y observe a la gente cómo se baja de una montaña rusa. Bueno, yo fui una vez, una ocasión, fui a un parque ahí en la Florida, llamado Epcot Center una vez, y ahí hay un tobogán inmenso en oscuridad. Cuando yo entré ahí, yo estaba muriéndome de miedo, pero en la justa medida que yo entré en ese túnel, el miedo cambió y se convirtió en emoción. Es decir, que el miedo al comienzo es amenazador, pero luego tú te das cuenta que ese mismo miedo tú lo has conquistado y te sientes increíblemente feliz de estar en esa situación y de estar vivo. Pero luego de que ya usted baja de ahí, comienza usted a recordar todos los problemas y al final ya están ya las mismas tonterías que usted pensaba antes, las trivialidades que usted esperaba, pensaba antes, ya vuelven de repente, vienen de regreso y nos convertimos y vivimos en un estado totalmente depresivo. El temor te pone en una situación que tú puedes ver la importancia de la vida. Por eso podemos decir que la vida es aburrida sin temor. Date cuenta cómo la gente exitosa busca inevitablemente nuevas y más rigurosas aventuras. Quiere más reto. Por eso pregunto aquí, ¿cuál es la llave para obtener lo máximo en la vida? Siéntete como si estuvieras bajando constantemente para que lo puedas descubrir de una montaña rusa. Esa sensación es lo que te va a dar la llave para obtener lo máximo de la vida. Ese es el Girá. Ese es el primer mito en cuanto al temor. Nada tiene que ver con la verdad. El segundo mito es que el temor es paralizante. La gente cree que el temor es paralizante y al creer que el temor es paralizante, eso reduce su potencial. Y realmente lo contrario es la verdad. El miedo puede generar grandes hazañas en los seres humanos. Es decir, que el miedo es un potenciador. Todos hemos escuchado historias de una madre que levantó un auto para salvar a su hijo que estaba atrapado allí. ¿Cuántos de ustedes lo han oído? Es decir, que enfrentar al miedo te da poder, te da una fuerza que no pensabas que tú poseías. Es decir, que el miedo es dañino solo cuando te escapas de él y no lo enfrentas. Imagínate observar a un grupo de pendencieros pegándole a alguien y tú solo te quedas mirando. Te sentirás muy mal cada vez que pienses en esa acción. Y si no confrontas el miedo y defiendes lo que es correcto, sufrirás esa mala experiencia durante el resto de tu vida. Pero si tú enfrentas con gallardía, aunque tengas miedo a esos pendencieros y ellos se echan para atrás, o inclusive si te peleas y acabas un poco, qué sé yo, golpeado, ensangrentado, qué sé yo, disfrutarás ese momento por el resto de tu vida, porque venciste el miedo, te enfrentaste al miedo, tenías miedo, porque ya sabemos que es una emoción muy fuerte, pero te enfrentaste a ese temor y ahí hiciste lo correcto. Ese es el verdadero placer de la vida. Solamente viene a través del temor. Por esa razón se enseña en Israel que es mejor tratar y fracasar, escuche por favor, que haber tenido miedo de intentar algo y nunca haberlo hecho. Es por esa razón que tú debes intentar que así sea tu vida.
Lo que estoy tratando de decir, que hay muchos de nosotros que no han entendido este concepto del temor al Eterno. Y frecuentemente nos perdemos la oportunidad o las oportunidades de brillar o de sobresalir porque decimos no puedo. Decimos es demasiado esfuerzo para mí. Por ejemplo, imagínate que te piden que memorices una hora del directorio telefónico en 24 horas y inmediatamente salta una palabra en nuestra mente imposible. Pero si te tuvieran como rehén y te dijeran, si no te memorizas la hoja del directorio telefónico para mañana en la noche, estás muerto. ¿Qué pasaría contigo? Te aseguro que te lo memorizarías, te lo memorizarías, te lo aprenderías de cabo a rabo. Por esa razón pregunto, ¿quieres levantarte de la cama en la mañana como un disparo? Claro que sí, pero muchas veces decimos, pero esto es demasiado esfuerzo. Lo contrario sería que si yo viniera con un revólver o con una cubeta de agua en la mañana, ¿te despertarías? Claro que sí, sin ningún problema. Cuando hay una amenaza, inmediatamente tú te despertarías. Bueno, me acuerdo en una ocasión que una vez mi madre me enseñó esa moraleja, yo estaba durmiendo para ir al colegio y ella me tiró una cubeta de agua. Me levanté corriendo. Eso es el temor. La pregunta es, ahora, ¿cuánto tú pagarías por levantarte de esa forma por el resto de tu vida? ¿5,000? ¿10,000? La pregunta es, ¿realmente te quieres levantar de esa forma? Entonces hazlo. Toma ventaja del poder del temor como herramienta para sobrepasar todos tus no puedo, para poder sobrepasar todas tus limitaciones. Yo le exhorto a todos ustedes que deben hacer una lista de todos los no puedo que usted ha mencionado en su vida y usted se ha abortado y ha tirado a un lado las oportunidades que Dios ha tenido para ti. Me acuerdo yo en una ocasión, me viene a la mente que en una ocasión yo buscaba trabajo. Yo tenía un miedo tan grande de ir a la entrevista y de tomar el trabajo y no pude, me quemé y tuve que abortarlo. Hasta que después me armé de valor, vencí mi miedo y lo que me resultaba a mí difícil por el miedo que tenía era pan comido. Luego de que yo tuve la resolución y vencí el miedo y pude entonces lograr tener el empleo. Por esa razón hay que saber cuál es la recompensa y cuál es la consecuencia. Cuando yo tengo esta claridad, te conviertes en un ser humano muy efectivo. Ese es el segundo mito. El tercer mito en cuanto al miedo es que el miedo significa una pérdida de la libertad. La gente evita el temor para poder preservar su independencia. Por favor. Y aquí no hay nadie que sea independiente. Pensemos que si existe una fuerza externa diciéndonos qué hacer, vamos a estar intimidados a convertirnos en robots. Preferiríamos escoger hacer lo que es correcto por nuestra propia cuenta. Y eso es la verdadera libertad. Pero el temor al creador es totalmente diferente. Cuando tú le temes a Dios, tú temes violar cada una de sus palabras. A ti nadie te pensaría por la mente no guardar ni observar sus mandamientos. Y eso es lo que hace que tú seas libre realmente y es lo que hace que tú liberes tu potencial. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque Elohim no te quiere controlar. Tú no eres un robot
y que Dios esté arriba de ti todo el tiempo diciéndole, guarda Shabbat, sé santo, sé justo. No, Dios no te quiere estar controlando. Lo único que Dios quiere, por eso los mandamientos, es lo mejor para ti. Entonces, el temor de Elohim, en lugar de significar una pérdida de la libertad, el temor de Elohim o el temor a Elohim te libera de lo absurdo, te libera de tus miedos ilusorios y te libera de las insignificancias de nuestra existencia. Y al temer al Creador, realmente estás libre de todos los demás temores del mundo. Que básicamente los temores del mundo, todos tienen que ver con el temor a la muerte. Qué interesante que la obra de Mashiach en el madero destruyó al postrer enemigo, al único enemigo que tú y yo no podíamos vencer. Y él lo venció por ti. Por tanto, ¿cuál es el temor? ¿Por qué? Porque el temor es un esclavizador. Cuando alguien intenta intencionalmente que le temas y él poder controlar. Pero el miedo a la realidad, la posibilidad de oportunidades perdidas, es una motivación para hacernos llegar a donde queremos estar. Todos decimos, todos, quiero ser bueno, pero no quiero hacer el esfuerzo. ¿Qué hace el miedo? El miedo lo que hace que te impulsa a hacer el trabajo. Y en el trabajo, sabes que si no te presentas, te despedirán. Entonces el temor actúa bien, te motiva y te impulsa a estar presente. Por tanto, te levantas de la cama tempranito. El miedo a reprobar un examen te hace estudiar más fuerte. Al final, el miedo es el que te hace tener éxito y tener más respeto por ti mismo. ¿Lo están entendiendo? Todos queremos grandeza. Está en nuestro corazón. La grandeza es parte del diseño de Dios. Queremos ser duros, disciplinados, organizados por la cantidad correcta de dinero o por nuestra supervivencia. Haríamos cualquier cosa para tener éxito. Este es el tercer mito. El cuarto mito es que el miedo es degradante. La gente cree que si un cierto acto es correcto, lo debes hacer porque es correcto y no por el temor a las consecuencias. Escuche bien. Parece ser que uno se rebaja si hace las cosas por miedo. O sea, si yo hago las cosas por miedo, me rebajo. Eso piensa la gente. Idealmente, debemos hacer todas las cosas correctas simplemente porque es lo que es correcto y evitar lo que es erróneo sin tomar en cuenta las consecuencias. De hecho, los sabios nos dicen que aquel que sirve a Dios solo por la recompensa o para evitar el castigo se encuentra en un nivel muy bajo de existencia. En realidad, y la realidad es que se está sirviendo a sí mismo. Si las fuerzas del mal podrían pagar mejor, él sería leal a ella. Esa es la base de mi argumento en cuanto a los que defienden el poder de las tinieblas sobre Dios. Si las tinieblas fueran más fuertes que Dios, nosotros estaríamos adorando las tinieblas. Por eso pregunto, ¿por qué hay una misma especial de adquirir temor? ¿Por qué es que Dios tiene este mandamiento necesario en mí? ¿No debería yo obtener una motivación total del amor de Elohim, que también es un mandamiento constante? Sí. Si alguien que sirve a Dios por amor está en un nivel mucho más alto, que es la realidad, y debemos aspirar a hacer lo que es correcto, porque es correcto y no porque te va a llevar al cielo. Pero también debemos ser realistas.
Por eso existe el mandamiento de temer a Dios. El amor, note que a veces no es una motivación suficiente para hacer el bien. Es lo ideal, es el nivel más alto, pero muchas veces, para mucha gente, no es motivación. Supongan, por favor, que hay un programa para ayudar a traer a la gente sin hogar a una casa comunitaria. Idealmente, haríamos esto gratis. Pero imagínense que le ofrezcan a usted $100 por cada persona que usted lleva. ¿Acaso te corrompería la recompensa? No. ¿Está motivado? Lo que tú debes de hacer libremente, te van a pagar. ¿Qué está pasando aquí? Solo te están dando una motivación más grande para hacer lo que ya sabías que era correcto. Y existe otra consideración que quiero que usted vea también. El actuar por temor eventualmente te llevará a hacer lo que es correcto por amor a la larga. El temor, por así decirlo, que es un nivel más bajo de lograr los mandamientos que el amor, cuando el temor te toma y comienzas a hacer lo que Dios ordena, al final surgirá el amor en ti. Impresionante. Todos nosotros nacemos con la habilidad de sentir dolor, todos. Si nos pinchamos, por ejemplo, con un alfiler o nos cortamos, bueno, yo me he cortado muchas veces cocinando con un cuchillo, o nos quemamos al fuego también. Todo el que cocina sabe que se ha quemado también con el fogón. ¿Qué pasa? Automáticamente nuestra tendencia será echar las manos hacia atrás. Pero hay gente que nace sin la sensibilidad al dolor y no sienten nada si su mano está expuesta, por ejemplo, a un corte, o usted se pinchó con un alfiler, o está expuesta al fuego. Y claro, debo decirlo, es bonito no sentir dolor, pero alguien que no siente dolor está en un constante peligro. Pone su mano al fuego y dice, ¿puedes oler algo que se está quemando? Es mi mano. Y está en peligro, pero la mano ya se perdió. Es decir, que lo que yo quiero que usted entienda, que el dolor, mi amado y mi amada, es esencial para nuestra supervivencia. El dolor en la vida de un creyente, de la vida de un hijo de Dios, es necesaria. Y ese es el propósito de temer a Dios. Es guardar en nuestra mente las consecuencias finales. No es la meta de la vida, sino un medio para llegar al propósito al fin. Es decir, que el temor nos ayuda a pensar 2 veces antes de insultar a alguien o de gritarle a nuestros padres, por ejemplo, cuando está ordenado honrarle. Imagínense, por favor, que estamos hablándole a alguien y empiezas a contar un chisme horrible. Comienzas a hablar la shongara. Todo el mundo sabe que escuchar la shongara es malo. Entonces piensas, por educación tal vez, me voy a quedar aquí unos minutos solamente. Pero si alguien estuviera listo para pegarte en la cabeza con un garrote porque estás por chismear, inmediatamente tú dirías, me voy de aquí. No haríamos cálculos, no nos detendríamos ni un minuto, simplemente solo harías lo correcto. Es decir, que el miedo al castigo es como un reflejo del dolor. Nos aleja de hacer cosas que nos pueden causar daño después. Y esto te lleva a donde realmente tú quieres estar. Es por esa razón que quiero proponer 5 pasos que te ayudarán a lograr esa meta tan crucial. El primer paso es ampliar tu mundo.
Necesitamos ampliar nuestro mundo. Siéntate por un momento y piensa cuánto placer tiene este mundo para ofrecer. El placer de la vida, la alegría de los niños, la majestuosidad de la naturaleza. Piensa en lo vigorizante que es la natación. Piensa lo maravilloso que es el arte. Piensa lo grandioso que es escuchar la música que te gusta. A mí me gratifica mucho la literatura. Imagínate la literatura. Imagínate esquiar. Ahora, considera el placer que logra alguien que vive cada momento de su vida al máximo a lo largo de su vida. Y ahora compáralo con nosotros. Tantos placeres disponibles en esta existencia y nosotros solamente tomamos una pequeña fracción. Es por esa razón que el primer paso para apreciar las recompensas y los castigos es romper tu concepto de lo que la vida te tiene que ofrecer. La vida tiene mucho que ofrecer. Debes soñar los sueños más sublimes. Haz un plan para lograrlo y alcanzarlo. Imagínate lo que la humanidad podría lograr si todos viviéramos al máximo potencial posible desde el principio. El problema es que vamos como sonámbulos, vamos medio adormecidos en esta existencia. El temor es una de las cosas que te va a despertar. El segundo paso es que debes hacer es evitar el dolor innecesario. Debes evitar el dolor innecesario. Date cuenta de que el potencial del dolor en este mundo tapa el potencial del placer. A más dolor, tu placer en esta existencia va a ser reducido. Existen las guerras, las enfermedades, las tragedias, etcétera, etcétera, etcétera. Considera aquellos que estuvieron, por ejemplo, en el Holocausto, que fueron testigos del mal gobernado que estaba el mundo en ese momento y se sintieron impotentes al no poder detener. Dios no quiera, si alguien pierde a un hijo, el rompimiento del corazón es inimaginable. Imagínense el dolor que yo he visto a mi esposa cuando perdió a su madre. Imagínense a mi hermana Elvira, que hace poco también perdió a sus padres. Me ha tocado acompañarla, mi esposa. He visto el dolor que ellas han sentido. Es decir, que no existe un placer posible que pueda rehacer ese dolor. El potencial del dolor tapa el potencial del placer. Por esa razón debemos evitar el dolor innecesario. La pregunta es, ¿lo que yo estoy diciendo es deprimente? No, no es deprimente. El punto aquí es motivarte a dejar el pecado, a dejar tus propias iniciativas, al dejar lo que te agrada a ti por hacer la voluntad de Dios, que te va a evitar dolor. Cada vez que tú obedeces a Dios, traerá alegría a tu vida. Cada vez que tú haces lo correcto, lo necesario, traerá felicidad. Es decir, también que cuando tú estás consciente del dolor, de todo el dolor que es posible en tu vida, tú te vas a interesar más en saber qué puedes hacer para evitar el dolor. Eso es lo segundo. ¿Qué otro paso tú necesitas? Nosotros necesitamos, al formar Yirat Hashamayim, temor, temer a Dios, es evitar el dolor eterno, evitar el dolor eterno. Estos dos primeros pasos tratan sobre el placer y el dolor que el cuerpo experimenta en este mundo. El tercer paso es darnos cuenta del dolor de nuestra existencia, del alma, que es más devastador. Un minuto en el Geinón
es mucho más doloroso que todo el dolor combinado en este mundo. Porque no es físico, como el dolor del cuerpo, sino que es un dolor espiritual para que usted entienda. La vergüenza y el arrepentimiento que el alma de humana siente a causa de una transgresión es mucho peor que todo el dolor de este mundo. Por eso uno de los principios de la Teshuvá es un dolor, es una vergüenza profunda por haber pecado. Un acto de enojo o el haber herido a alguien, por así decirlo, o de perder el tiempo o de deprimirse. Es una eternidad de dolor. Ahora compara todo esto con grandes transgresiones, como el asesinar, por ejemplo, o el profanar el nombre del Creador, o el de fornicar. Imagínense el dolor eterno. Hay un cuarto paso que usted necesita saber, y es el cuarto paso es la recompensa de un mandamiento. Lo grandioso que es la recompensa de un mandamiento. Y estas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque hay miles de mandamientos posibles, miles. Pregunto, ¿acaso dijiste buenos días con una sonrisa? ¿O tuviste un momento de oración intenso y sincero? El orar así, el decirle a alguien buenos días con una sonrisa. Para esas cosas, la recompensa es impresionante. ¿Por qué? Porque eso te conecta al placer eterno del Elohim Supremo. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece los mandamientos de Dios, cuando uno hace algo que le agrada a Dios, ¿saben ustedes que el Creador tiene que se llena de placer? Y más allá de esto están los misbots, por así decirlo, grandes. ¿Cuáles son los misbots grandes? Bueno, uno de ellos es estudiar Torah o el santificar el nombre de Dios o la super mitzvah, que en hebreo es lezahot et harabim, que traduce como dar mérito a la gente, al ayudar a los demás, además de compartir la recompensa de sus mandamientos. Usted debe saber esto. ¿Qué otro paso usted necesita formar? Hacer la voluntad de Dios. Mi amado, usted debe vivir, respirar, sentir la voluntad de Dios. Es decir, que la recompensa suprema es usar tu libre albedrío para hacer la voluntad de Dios. Imagínate tratando de salvar la vida de tu hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Imagínate tú salvándole la vida a tu hijo. Este valor hace que todo lo demás sea en comparación secundario. Y si alguien te preguntara, ¿cuánto me va a costar salvar a mi hijo? Sabes inmediatamente que hay algo que no funciona bien en esa persona. ¿Qué te va a costar? Todo. Para salvar a un hijo, tú darías tu propia vida. Tú no escatimarías nada para salvar a tu hijo. Y similarmente, el estar motivados para conectarnos con Dios, basado solamente en el castigo y la recompensa, demuestra una falsa de entendimiento. El valor de hacer la voluntad de Elohim es finalmente el único valor verdadero en toda la existencia. Para eso fuimos creados. ¿Por qué? Porque al obedecer al Creador, estamos en una total conexión con Él. Toda la recompensa del mundo venidero, todo lo que le pertenece a la gente justa que ha vivido, no se compara con el placer de hacer la voluntad de nuestro Creador,
solo porque eso es lo que el Creador quiere que tú hagas. Y este significado, mi amado, es supremo. Y eso es lo que realmente es vivir en esta realidad. Pero para poder absorber esa realidad, necesitas practicar algunos pasos importantes. Maimónides, por ejemplo, escribe en las leyes de los tefilín, en el capítulo 4, verso 25, que cuando un judío se coloca los tefilín en su mano y en la cabeza, la fuerza de la santidad es tan grande que lo lleva a un estado de temor al Eterno. Es por eso que el mejor tiempo para repasar estos 5 pasos que yo acabo de brindarte es cuando te pongas los tefilín. Existe tanto placer que no hemos probado en este mundo. ¿Y cómo es que lo podemos obtener? ¿Cómo lo obtenemos? Primero, las tragedias de este mundo tapan todos los placeres. Segundo, el arrepentimiento eterno y la vergüenza de una transgresión, por más pequeña que sea, es más grande que todas las tragedias combinadas en este mundo. Tercero, todo el gainón que se merecen todas las personas en conjunto no se compara a la recompensa de una sola mitzvah. Y cuarto, todo el cielo que se merecen todas las personas en conjunto no se compara con el placer de hacer la voluntad de Dios. Repasa todo esto, mi amado, mientras oras, mientras sirves a Dios, mientras meditas en Él, mientras te colocas los tefilín. Es por esa razón que es lo que estoy yo tratando de decir, que si quieres temer a Dios, tú lo puedes lograr. La tradición hebrea dice que todo está en la mano del cielo, todo. Eso está en el Talmud. Qué máxima más extraordinaria, qué perspectiva y qué filosofía más gloriosa es saber esta verdad. Todo está en las manos del cielo, excepto el temor del oído. Wow, todo lo controla Dios, lo manipula Dios, lo mueve Dios. Vamos a decir la palabra correcta, lo influencia. Menos tu temor. ¿Por qué? Míreme, por favor. Míreme a los ojos aquí. Míreme a los ojos. Porque el temor depende de nosotros. Es decir, que si tú lo quieres, lo puedes tener. Pero existe una pregunta acerca de este tema. En, nuestro, en nuestras oraciones decimos, Batiteg lanu chaim sheish bachem irat hashamayim beirat het. Lo que significa que es específicamente le pedimos al Todopoderoso en la amidad que nos dé temor de Dios. Todos los días de la vida oramos esta oración. Pero como explicamos anteriormente, el temor a Elohim está solo en nuestras manos. Ay, esto es lo grandioso de esto. Está en tu disposición. Entonces, ¿por qué le pedimos a Elohim que nos otorgue? Irat Hashamayim. ¿Por qué pedimos a Dios que nos dé temor? Y la respuesta es que todo, por supuesto, todo, voy a repetir, todo depende del Todopoderoso. Es decir, que no podemos levantar un dedo sin que Elohim lo haya decretado. Y respecto de la mayoría de las cosas, puedes anhelarlas profundamente e igualmente no la obtendrás. No la obtendrías. Puedes desear ser un millonario y orar para que Dios te dé millones con ganas. Puedes trabajar 80 horas a la semana, romperte la cabeza, romperte los lomos y de todas maneras seguirás siendo pobre. La pregunta es por qué. Porque no se trata de tu esfuerzo. Pero el miedo, el temor es distinto. Ojo aquí. El temor es la única cosa que si realmente la quieres, las puedes obtener. ¿Lo entendió? Todo está en las manos del cielo. Todo. Menos el temor. En todas las demás cosas, Elohim puede evaluar tu pedido y decidir
que no es para tu bien. Padre, dame un esposo. Y decir Dios, no. Señor, sáname. 20 años orando y no recibo sanidad. El cielo dice, no es para bien. Pero el temor de Dios es la única cosa que el Todopoderoso no la retendrá si realmente la deseas. Si realmente la deseas, la única cosa que el cielo no te negará es el temor. ¿Ya entendió? Porque se ora. Porque es la única cosa que siempre te trae a la realidad. Es la única cosa que te despierta. Es la única cosa que desata tu potencial. Es la única cosa que te despierta para poder lograr grandeza. Ya que siempre será buena para ti, siempre. El temor siempre será bueno para ti. Es decir, que si realmente tú quieres temor, será tuyo. ¿Por qué? Porque sin el temor de Elohim estamos perdidos. Estamos en peligro. Por ejemplo, el Talmud cita a un gran rabino llamado Rabá, diciéndole a sus discípulos, no obtengas 2 porciones de Geinom. Rachi explica la intención detrás de esta máxima de este gran sabio Rabbi Rabá. Es decir, que si haces de tu estudio de la Torá solamente una meta académica y no observas los mandamientos, entonces obtienes el doble Geinom. Es como alguien que estudia Talmud en Shabbat mientras fuma un cigarrillo. Es decir, que sin temor a lo carecemos del mecanismo para conectar la Torah con la realidad. El temor hace que tú conectes la Torah, la enseñanza de Dios con la realidad. Y no solo está privado de los placeres de este mundo porque se encerró estudiando, sino que después, cuando todo acabe, pierde también el mundo venidero. Ahora bien, ¿qué ocurre con alguien que observa los mandamientos del Eterno? No es tan simple. No. Cuando una persona muere, es convocada para ser juzgada en la corte celestial, donde se le pregunta lo siguiente. Número 1, ¿fuiste honesto en los negocios? Número 2, ¿tenías tiempo fijo diario para estudiar Torah? Número 3, ¿intentaste tener hijos? Número 4, ¿anhelabas la redención? Número 5, ¿intentaste adquirir sabiduría y entendimiento? Vamos a suponer tú delante del trono celestial, de la corte celestial, contestaste a todas estas cosas que sí. Lo hiciste todo correctamente. Pero queda una pregunta más. Y es, ¿tuviste temor de Dios? Dicen los sabios que si no has pedido y no has tenido temor a Dios, hubiera sido mejor que no hicieras nada. El temor a Dios es lo que rompe el trato. ¿Por qué es así? Porque el temor a Dios es tu conservante. Es lo que te preserva en la pureza, en la santidad. Es lo que te aterriza. Es lo que mantiene tu Torah, lo que aprendes fresco, vivo en ti, consciente. Porque Torah sin temor a Dios es como guardar trigo sin conservante. Se va a perder. En el libro llamado El Camino del Justo, Orjot Sadikim, una joya. Ahí se enseña que a pesar de que la persona posee mucha sabiduría, sin él no tendrá temor a Dios. Él estará
desubicado. Tal persona estaría descolocada. Puede darse cuenta de que la Torá es para ser vivida. Y él puede estar quizás en un nivel muy elevado y en contraste con aquel que no tiene ninguna conexión con los mandamientos, pero se lo está tomando con mucha tranquilidad. Él deja de lado la esencia más sublime de la Torá, que es amar a la humanidad, es tomar responsabilidad por el mundo, que es luchar por acercarse al Todopoderoso. Y él dice, déjeme solo. Eso no es para gente de esta generación. Estoy cómodo en donde estoy. Mientras ignora la lucha por el crecimiento, mientras ignora un cinismo que le afecta toda su perspectiva. Y ahí entonces empieza a echarse a perder. Es por eso que el temor de Dios es tan crucial. Te mantiene aterrizado. Por eso la sabiduría sin temor se convierte en una persona arrogante, en una persona altiva. Esto te empuja, por así decirlo, a confrontarte con estos ideales y a luchar para incorporarlos a tu existencia. Por esa razón, la meta más importante de la vida es tener claridad, es vivir la realidad y vivir en la realidad. Y recuerda el tiempo en el cual tú te preguntabas a ti mismo, eso fue cuando usted comenzó este camino, ¿se acuerda? ¿A dónde nos lleva todo esto? Porque cuando nos convertimos tuvimos como, por así decirlo, un momento de claridad. Y mientras nosotros más estamos aquí, en esta circunstancia, en este reino maravilloso, nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros es como si corriéramos al hoyo de un avestruz y metiéramos la cabeza como lo hace el avestruz. Y ahí empezamos nosotros a jugar, a jugar tenis. Ahí comenzamos nosotros y nos descolocamos, nos desenfocamos de la vida, de la realidad. ¿Para qué estamos aquí? El temor es un ecualizador de eso. No puedes correr al agujero, mi amado. Tú debes recordar que la realidad existe objetivamente, no subjetivamente. La realidad no es emocional. La realidad está por encima y fuera de nuestra perspectiva subjetiva. Por esa razón debemos tener temor de levantarnos un día y decirnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Todos nosotros sabemos que algún día vamos a morir, pero todos nos hacemos los tontos pensando que aquellos que mueren pertenecen a un sector separado de la humanidad. Muchos de nosotros no piensan que vamos a morir. Ellos son los mortales, nosotros no somos mortales, nosotros somos inmortales. Por debajo de todo, todos tenemos esta ilusión. ¿Crees tú que será diferente? Tenemos que ser realistas. Es decir, que todos nosotros tenemos un reloj marcando el tiempo y no sabemos cuánto más marcará. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, no sabemos, puede ser en una hora. ¿Cuántos años tú crees que te quedan de vivir? Mañana no existe, ayer pasó. ¿Qué es lo que tú tienes? Tu momento presente. ¿Crees tú que no hay un final? ¿Crees tú que vas a seguir viviendo? Algún día te quedará un año, un mes. Algún día solo te quedará un día. Entonces, planéalo. Vive consciente, vive con propósito, como dicen los sabios. Pon tu vida en marcha un día antes de que mueras. Así dicen los sabios de Israel. Algunos hebreos tienen la costumbre de visitar el cementerio una vez al año. ¿Saben por qué? Lo hacen generalmente, lo hacen en Rosh Hashanah.
Eso es una tradición del judaísmo. ¿Por qué? No por morbosidad, no tiene nada que ver con eso. ¿Saben por qué? Porque nos aterriza, porque nos muestra la verdad claramente. ¿Qué nos muestra? Que somos mortales, que habrá un día que tendremos que acabar esta existencia. Entonces, ¿qué quiero que esté escrito en mi tumba? ¿Se acuerdan ustedes a Steve Jobs, un gran inventor, un tipo que revolucionó el mundo? El invento más extraordinario que ha existido en la historia de la humanidad, no lo digo yo, lo dicen por consenso la mayoría de la gente, es el teléfono inteligente y lo creó ese hombre. Ahí tú tienes todo lo que tú necesitas en un teléfono. Y él, cuando estaba en su lecho de muerte, búsquenlo, esto está disponible en internet. Él hizo una retrospectiva de toda su vida. Y ahí en ese lugar, en el lecho de muerte, un hombre joven con todo el potencial ya muerto, ya su potencial, todo lo que él pudo aportar, se acortó. Y él, que logró mucho, dijo, me hubiera gustado pasar más tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. O sea, ¿qué es lo que quiso decir él? Que en la vida hay cosas que son prioritarias, y hay cosas que son secundarias. Él pudo haber vivido más, pero su propia negligencia le acortó la vida. Él no entendía él no entendió con lo que estoy tratando de explicar, que algún día usted se va a ir de este mundo. Tenemos que ser entonces, por lo tanto, realistas respecto a las consecuencias de la vida. No necesitamos algo que nos despierte, como esa montaña rusa que yo describía. Solo tienes que tener presente en todo momento y recordar que el Todopoderoso te está mirando cada momento, cada segundo, cada día. Y cuando una persona muere y va a la presencia del Eterno, el juicio no es arbitrario. El juicio no es impuesto externamente, sino que cada decisión y cada pensamiento, todas las buenas acciones y las cosas vergonzosas que una persona hizo en privado son reproducidas sin embellecimiento. Esa es la razón por la cual el mundo venidero se le llama el Olam Haemet, que es el mundo de la verdad. Bueno, los católicos utilizan esta frase, mira qué tremendo. Igual que los judíos. Le llaman, cuando una persona muere, ellos dicen, esa persona está en la verdad, dicen. Está en la verdad, porque ahí se te mostrará tu realidad. ¿Por qué? Porque ahí es que vamos a ver nuestras cualidades. Ahí es que vamos a ver nuestros tropiezos. Ahí es que vamos a ver el verdadero propósito de la vida. ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñar hoy? Que cada momento de nuestra vida debemos llevar el temor con nosotros. Tú debes usar este temor como un motivador para lograr grandeza. Ya que el único ingrediente en la realidad que te despierta la grandeza, a desatar tu potencial, a experimentar la realidad tal como es el temor. Y es una lucha constante, pero la recompensa será eterna. Mis amados, gracias. Yo espero que esta charla le haya gustado, le haya bendecido, le haya ayudado a entender más las verdades maravillosas de la Torah. El Eterno me los bendiga a todos ustedes y me los guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro a todos ustedes y que el Eterno les conceda temor. Nunca deje de orar por temor. Es lo único que si realmente lo quieres, si realmente lo deseas de todo corazón, Dios te lo concederá. Shalom a todos.